Hola, mi nombre es Arturo Calcaño y soy docente del ITU-C de Luján en los espacios curriculares, sistemas de información aplicados a la distribución y el transporte, introducción a la logística y herramientas tecnológicas aplicadas al marketing. Hoy les quiero comentar un poco mi experiencia respecto de las evaluaciones. El modelo del ITU ya sabemos que es un modelo basado en competencias laborales, donde nosotros tenemos que adecuar nuestra currícula a garantizar que los alumnos egresen con conceptos, con procedimientos y con actitudes de acuerdo a la demanda laboral de sus respectivas carreras. Entonces, dentro de nuestros espacios curriculares tenemos que considerar tanto las competencias que deben adquirir nuestros estudiantes, como así también los indicadores de logro que están en nuestros planes de estudio. Tenemos que evaluarlos para poder de alguna manera certificar que nuestros estudiantes alcanzaron los mismos juntos con las competencias. Entonces, en ese sentido, yo vengo utilizando hace varios años la plataforma de nuestra sede, que está basada en Moodle, realizando actividades con la presencialidad. He visto durante estos años que he podido en el mismo tiempo incrementar la cantidad de procedimientos para que incorporen los mismos conceptos y también mejorar las actitudes. Eso acompañado justamente de esta plataforma que está pensada en un modelo basado en competencias, es decir, que Moodle también nos favorece de alguna manera poder lograr satisfacer las demandas de la institución y también certificar estas competencias adquiridas por los estudiantes. Por supuesto, también se trata de un esquema más de enseñanza del tipo constructivista, a través del cual nosotros como docentes somos quienes guiamos a nuestros estudiantes para que alcancen los conocimientos, los pongan en práctica a través de diferentes procedimientos o herramientas y en los tiempos estimados, trabajando en equipo, participando, que está vinculado a la parte actitudinal. Entonces, esos indicadores de logro que están en nuestros planes, a partir de nuestros métodos como docentes, podemos ir guiando a nuestros estudiantes para que vayan alcanzando dichas competencias vinculadas a estos indicadores. Puedo mencionarles, en el caso de la utilización de plataforma, distintas estrategias. Estas estrategias estarán vinculadas, en el caso de los conceptos, con el tipo de evaluaciones, ¿no? Evaluaciones que pueden ser sumativas. Lo que se busca es ir incorporando cada vez más conceptos. Las evaluaciones sumativas suelen realizarse con preguntas más bien cerradas, como verdadero o falso, múltiples opciones, comparar. Entonces, ese tipo de evaluaciones sirven para un poco medir si adquirieron los conceptos, en dónde hubieron más errores y poder realizar correcciones para lograr que todos alcancen ese conocimiento conceptual. No implica solamente preguntas cerradas, sino que también se pueden ingresar dentro de ese tipo de evaluaciones preguntas del tipo abierta, es decir, de desarrollo, donde uno puede plantear un caso y ver cómo utilizan los conceptos que uno les dio en ese caso, ¿no? En la resolución. Entonces ahí vemos la aplicación de esos conceptos, es decir, que ellos pueden no solamente adquirir los conceptos, sino que también aplicarlos, ¿no? Aplicar ese concepto en una situación real de un caso de estudio. Lo que podemos trabajar, que es interesante, es crear bancos de preguntas, y en ese banco de preguntas, cada vez que el estudiante realiza la evaluación, las preguntas van cambiando aleatoriamente. Entonces podríamos tener un banco de 30 preguntas y cada vez que
se realiza nuevamente la evaluación, puede ir tomando 10 preguntas aleatorias de las 30 y dentro de esas preguntas también ir cambiando el orden de las respuestas posibles, por lo cual es muy difícil que se repitan, y con esto podemos también implementar estrategias como decirle al alumno en ciertas instancias, obviamente, que pueden repetir, por ejemplo, dicha evaluación hasta obtener la mejor calificación. Entonces es una buena estrategia para que ellos, si se sacaron un 7, intenten resolver nuevamente la misma para mejorar esta nota, en cuyo caso las preguntas van a cambiar, como así también el orden de las posibles respuestas, evitando un aprendizaje por repetición y favoreciendo el razonamiento y la fijación de los conceptos. Nosotros como docentes podemos analizar el resultado de esta evaluación con preguntas y a partir de los resultados obtenidos repasar aquellos conceptos en donde han fallado más nuestros estudiantes. Ese es el objetivo. Así como habíamos hablado de las preguntas de desarrollo sobre casos concretos. En el caso entonces de los conceptos podemos aplicar este tipo de estrategias. Vamos ahora a hablar un poco de los procedimientos. En los procedimientos podemos trabajar para lograr la aplicación de los conceptos adquiridos a partir de prácticas tanto individuales como grupales. En dichas prácticas individuales, la plataforma nos permite trabajar con los foros. El foro es una actividad interesante para trabajar. Se realiza en un esquema que debe tener 2 semanas. Durante la primera semana se da una consigna y los estudiantes deben resolverla participando, aplicando los conceptos en una actividad práctica, haciendo una investigación propia, resolviendo un caso, pero con una participación individual. Pero como el foro está disponible para que todos lo puedan ver, el docente puede participar haciendo aclaraciones a dichos ingresos de cada uno de sus estudiantes, y durante la segunda semana se abre una nueva instancia que también debe ser evaluada como todo lo que se implementa, y en esta segunda instancia deben leer los estudiantes todas las participaciones de sus compañeros y las intervenciones del docente en dicho foro y hacer una nueva participación mencionando alguna de aquellas que ha visto que se pueden mejorar o complementar. Entonces de esa manera garantizamos que lee todas las otras participaciones, se enriquece y ahí aplica a partir de procedimientos, es decir, de haber analizado y haber trabajado sobre el foro los conceptos vistos anteriormente. Entonces una manera procedimental en forma individual de trabajarlo. Otro tipo de evaluación que se puede realizar es a través de la creación de un glosario. Se le puede habilitar un glosario y en ese glosario que tengan que buscar 3 términos o 5 términos para agregar. Al agregar esos términos, ellos tienen que, como procedimiento, investigar a partir de los conceptos vistos, buscar alternativas, buscar definiciones de términos que sirvan al concepto sobre el que se está trabajando, colocar su definición obviamente y también agregarle un ejemplo práctico. De esa manera se ve cómo se aplica ese concepto en un tema práctico. Entonces, con la actividad de foro y de glosario podemos trabajar los procedimientos en forma individual. Las tareas nos permiten que los estudiantes en grupo suban una resolución que puede ser de un caso en particular, es decir, aplicando los conceptos a un procedimiento, a un caso, ver cómo se aplican. En este contexto actual donde hay que trabajar a distancia, yo les sugiero
más que utilizar el clásico archivo texto o una hoja de cálculo que suban, que tengan que elaborar ellos de la manera tradicional, es trabajar herramientas colaborativas en línea. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que se evita tener que enviar, por ejemplo, a través de algún correo electrónico o WhatsApp o lo que sea, o algún medio de comunicación, la primera actividad, la versión 1, la versión 2, la versión 84. Entonces, utilizando herramientas colaborativas como las de Google, que pueden ser documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, ellos pueden compartir, crear archivos compartidos. En mi caso particular siempre les doy una actividad para que suban en la tarea el enlace en realidad al archivo de Google Drive. Entonces, en el documento ellos ingresan los integrantes del grupo, la actividad que se les solicita y hacen el desarrollo a partir del caso que se les da o la actividad a resolver. En esta situación, ellos pueden adjuntar, colocar enlaces o links a otros archivos como hojas de cálculo, pueden insertar dentro del documento las mismas hojas de cálculo y explicar también cómo se resuelve, porque a veces tener una hoja de cálculo o una planilla de Excel no nos indica que ellos supieron cómo resolverla, podrían haberla copiado de algún lado. Entonces, de esta manera, en el mismo texto deben explicar a partir de los conceptos que se les dio cómo hicieron, cuál fue el procedimiento para llegar al resultado que se está mostrando. Otra manera de calificar los procedimientos en forma grupal es a través de las presentaciones. Así como existen las herramientas como PowerPoint, existen las presentaciones de Google y en una instancia que puede ser sincrónica, todos conectados al mismo tiempo, cada grupo expone el trabajo realizado a partir de haber realizado una presentación con una herramienta tecnológica que al estar en formato compartido todos pueden ir desarrollándolo, todos los integrantes del grupo ir desarrollando la misma. Se puede realizar de esa manera y si no hay posibilidad de realizarlo en forma sincrónica, también ahí podemos utilizar el video. El video es una forma que también puede complementar la evaluación de lo procedimental, tanto para lo individual como para lo grupal. Es decir, que el video nos sirve un poco para trabajar ambas instancias de evaluación. Por supuesto, siempre la parte actitudinal es importante en el cumplimiento de los plazos. Si cumplen las actividades dentro del plazo previsto, se los evaluará con una calificación y si no los cumplen en ese plazo, tendrán una calificación menor. Generalmente se estima un 20% menos por haberlo presentado fuera de término. Con esto podemos ir evaluando todas las clases para tener varias instancias de evaluación que sean más continuas, más formativas, que fijen conceptos, que practiquen los procedimientos, que cumplan con las actividades porque son muchas, no se pueden atrasar y así avanzan durante todo el espacio curricular de manera más ágil. Y para el docente también es más fácil ver este crecimiento de los alumnos y esta incorporación de todo lo que se va dictando, tendiente justamente a los indicadores de logro. Bueno, para finalizar quería comentarles el tema de la EGI. La EGI es muy importante y tanto las evaluaciones de proceso como las EGI se pueden realizar con una combinación de lo que mencioné hasta ahora. Podemos dividir las evaluaciones de módulo o de EGI con un mix de alternativas entre preguntas conceptuales, tanto cerradas con bancos de preguntas como preguntas abiertas de desarrollo. Podemos también incorporar la parte procedimental a través de una evaluación que implique el subir una actividad.
Entonces les damos un cierto tiempo cuando inicia la actividad y en lugar de escribir un texto o un desarrollo, ellos pueden tener que realizar una hoja de cálculo, leer un caso y resolverlo, por ejemplo, en 1 hora, y subir las evidencias de cómo lo realizaron. Las evidencias pueden ser fotos si realizaron una actividad manual o en papel, pueden ser archivos como hojas de cálculo, documentos de texto y otros donde ellos hayan trabajado o uno les haya suministrado para realizar esta actividad. Esa comprobación, esa evidencia, es preferible que ellos la suban a una carpeta de Drive que no sea en la misma plataforma, porque si no colapsa, generalmente la misma no tiene capacidad, y a partir de ese enlace nosotros como docentes podemos ingresar y comprobar la actividad de nuestros estudiantes. De esta manera tenemos entonces un mix de actividades entre lo conceptual y lo procedimental, y un tiempo que es en el que lo deben realizar, que es un poco el tema de lo actitudinal, si participaron en ese tiempo, cómo lo hicieron. De esta manera pueden describir también. Yo lo que suelo agregar en este tipo de evaluaciones en las preguntas es que expliquen cómo realizaron algunas de las actividades grupales. De esta manera se puede ver en una instancia de módulo o en una instancia, digamos, de proceso, de evaluación de proceso, o en una evaluación global integradora, si ellos realmente participaron en ese trabajo grupal, si ellos saben describirlo, detectar algún problema que tuvieron y cómo lo resolvieron, lo saben explicar bien, es que realmente participaron. Si no lo saben explicar, es que claramente no participaron en el desarrollo de esa actividad práctica. Bueno, espero que les haya servido un poco mi experiencia en este desafío de trabajar a distancia y de evaluar todo lo que se desarrolla en los diferentes espacios curriculares, siempre viendo que los indicadores de logro estén presentes, tanto en el desarrollo de las clases como básicamente en la evaluación. Recordemos que la instancia de evaluación es aquella que certifica que nuestros estudiantes alcanzaron las competencias que nosotros definimos en nuestro plan de estudio. Entonces es muy importante tener evidencias de ese logro, de ese alcance. Bueno, y por supuesto siempre el feedback con los alumnos, comentándoles qué es lo que se pretende lograr en la evaluación, que sea una evaluación enriquecedora, que los motive, que sea motivadora. Eso es muy importante, que los entusiasme a estudiar, a investigar, a proponer soluciones, y siempre con una realimentación indicando cuáles fueron los errores que cometieron, en qué aspectos se equivocaron, cómo se pueden mejorar y cuál es la realidad con la que ellos van a convivir en las empresas en la cual van a necesitar de estos logros, ¿no? De estos indicadores y de estas competencias para poder desenvolverse. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o consulta queda mi contacto en el video para que puedan comunicarse. Muchas gracias.